Hola, mi nombre es Abril Américo Olivera García y el día de hoy mi equipo y yo les vamos a hablar sobre el primer par craneal. Este par craneal lo conocemos como nervio olfatorio, primer par craneal o nervio craneal 1. Mi nombre es Leonardo Ortiz Loyola y me tocó cuál es el origen y tipo de par craneal. Su origen es real en epitelio olfatorio de la parte superior de las fosas nasales y es transportado hacia el cerebro por medio de los componentes del nervio olfativo. Su tipo de par craneal es sensitivo porque su función principal es la olfacción, es decir, la percepción de los olores. No tiene funciones motoras ni autónomas. Mi nombre es Humberto Marcelo Guzmán Olaya. Yo les voy a hablar sobre la función del par craneal olfatorio. Detección de olores. Las moléculas odoríferas del aire son detectadas por receptores específicos en la cavidad nasal. Transmisiones de señales del nervio olfatorio transmite estas señales como impulsos eléctricos hacia el bulbo olfatorio en el cerebro. Procedimiento de identificación. La información olfatoria es procesada en el bulbo olfatorio y la corteza cerebral, permitiendo reconocer e interpretar los olores. Relación con la memoria y las emociones. El olfato tiene una fuerte conexión con el sistema límbico del cerebro, lo que puede evocar recuerdos y emociones. Ahora, ¿cómo se explora? Este lo suele ser evaluado después de un traumatismo de cráneo, cuando se sospechan lesiones de la fosa posterior, el meningioma, o si el paciente avisa algún tipo de alteración del olfato. En este caso se le pide al paciente que se cubra los ojos para que identifique los diferentes tipos de olores. Principalmente llegamos a ocupar jabón, café, canela, menta o vainilla, colocando los frascos con los aromas delante de cada fosa nasal mientras se tapa la contraria. Esto quiere decir que si primero voy a oler con la izquierda, cubro la derecha y viceversa. En este caso, nosotros le preguntamos al paciente qué olor percibe, pero en este caso no usamos alcohol, amoníaco o vinagre. ¿Por qué? Porque estos son irritantes que exploran los receptores del nervio craneal trigémino, que es el 5. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es que nada más huela como los olores dulces o se podría decir que suaves, para que no lleguemos a irritar esta parte. Mi nombre es Corina Cardona Ochoa y yo les voy a hablar un poco sobre las enfermedades del primer par craneal. El nervio olfatorio es muy delicado porque sus fibras están expuestas directamente al ambiente dentro de la nariz y atraviesan una placa ósea muy fina, llamada lámina cribosa. Por eso puede dañarse fácilmente por infecciones, golpes, inflamación o enfermedades del cerebro. Estas se manifiestan como alteraciones en el sentido del olfato, tales como anosmia, hiposmia, hiperosmia, fantosmia, disosmia, parosmia, cacosmia, causadas por traumatismos craneoencefálicos, infecciones, enfermedades degenerativas, problemas nasales, tumores, trastornos endocrinos, enfermedades metabólicas, exposición a toxinas o sustancias industriales, trastornos genéticos o hereditarios y envejecimiento. Mi nombre es Karen Lisbeth Rojas Perea y me tocó explicar el tipo de par craneal que es el oculomotor. Este es un par craneal mixto con funciones motoras y parasimpáticas. Las funciones motoras inerva músculos como el recto superior, recto inferior, recto medial y oblicuo inferior, que son responsables del movimiento del ojo. También inerva el músculo elevador del párpado superior. Las funciones parasimpáticas proporciona inervación a los músculos del esfínter, de la pupila y del cuerpo ciliar, lo que permite la constricción de la pupila y la acomodación del cristalino. Soy Jennifer Tolentino Contreras y les explicaré la exploración. Movimiento oculares. Evalúa la capacidad del paciente para mover los ojos en diferentes direcciones. Esto incluye la observación de la simetría y la amplitud de los movimientos oculares, así como la presencia del nistagmo, movimientos oculares ambulatorios. Reflejo fotomotor. Se evalúa la respuesta de la pupila a la luz. Una respuesta adecuada indica que los nervios oculares están funcionando correctamente, ya que este nervio controla la construcción pupilar. Tercero, acomodación. Se evalúa la capacidad del paciente para enfocar objetos cercanos, lo que implica la acción del músculo ciliar.
inervando por el nervio oculomotor. Mi nombre es Abigail Peralta Saavedra y hablaré de las funciones. Movimiento de los ojos. Permite el movimiento del globo ocular hacia arriba, abajo y hacia la nariz. Elevación del párpado. A través del músculo elevador del párpado superior, permite levantar el párpado. Regulación de la pupila. Controla el músculo esfínter de la pupila que reduce el tamaño de la pupila en respuesta a la luz. Enfoque del cristalino. Regula el músculo ciliar, permitiendo que el cristalino cambie su forma para enfocar objetos cercanos. Buenas tardes, mi nombre es Juan Luis Lozano Barrera y yo les voy a hablar sobre las enfermedades o patologías del par craneal 3. Existe parálisis del oculomotor, síndrome de Parinaud, oftalmoplegia internuclear, aneurisma, enfermedades del seno cavernoso. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Yamilet Cardosa Naya y les vamos a hablar sobre el cuarto par craneal, que es el nervio troclear. Les voy a hablar sobre el origen. Tenemos dos tipos de orígenes. Uno que es el real, que habla sobre que se origina en el núcleo del nervio troclear ubicado en el mesencéfalo a nivel del colículo inferior. Y también tenemos el origen aparente, que habla sobre que es el único nervio craneal que emerge por la cara dorsal del tronco encefálico, justo debajo de los colículos inferiores, y tras emerger rodea lateralmente el mesencéfalo y entra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Mi nombre es Azul Rosas Aguilar y yo les voy a hablar sobre el tipo del par craneal, el cual es un nervio motor somático puro, que se encarga de llevar órdenes motoras desde el sistema nervioso central hasta los músculos esqueléticos. Mi nombre es Janet Abigail Cadena García y yo les voy a hablar sobre su función. Este músculo permite principalmente la depresión del ojo, intorsión, aducción leve. Contribuye la mirada hacia abajo y hacia dentro. Estabiliza el globo ocular y corrige la torsión del globo ocular. Mi nombre es Aida Abigail Ortega Córdoba y yo le explicaré cómo se explora. Primeramente se pide que haga una prueba funcional evaluando los signos de lesión. Indicamos que el paciente mira hacia arriba y hacia abajo para observar el movimiento ocular y si hay una inclinación de cabeza. Se mueve la cabeza de lado a lado para observar si hay una visión doble al hacer este ejercicio. Esto con apoyo de algunos estudios anteriores podemos detectar algunas enfermedades como parálisis del nervio troclear, traumatismo craneoencefálico y microangiopatías. Quinto par craneal, nervio trigémino. Mi nombre es Alison Aldana Godínez y el origen del nervio es aparente. Está en la cara anterolateral del puente. El origen real es el núcleo mesencéfálico sensitivo principal, espinal y motor del trigémino. El tipo es mixto, ya que tiene dos tipos de funciones, que son sensitivas y motoras. El par trigémino tiene dos funciones, que son las funciones sensitivas. Es la sensibilidad del cuero cabelludo, la frente, la córnea y la nariz. También tiene la sensibilidad de la mandíbula, sensación de dolor y temperatura de la boca. Están las funciones motoras, que controlan los músculos que permiten la masticación, como los maceteros y temporales, y participa en el reflejo de la mandíbula. Mi nombre es García Navas Saori Melisa y voy a hablar de enfermedades o patologías del quinto par craneal. La neuralgia del trigémino es una afección caracterizada por episodios de dolor facial intenso y paroxístico, es decir, que aparece en episodios breves que pueden ser desencadenados por actividades cotidianas, como tocarse la cara, cepillarse los dientes o al comer. El dolor afecta al nervio trigémino, el quinto nervio craneal, responsable de la sensibilidad de la cara. Generalmente el dolor es unilateral, a un solo lado de la cara. Entre estos episodios, algunos pacientes pueden experimentar ardor, entumecimiento u hormigueo. Una posible causa puede ser la compresión neurovascular, donde un vaso sanguíneo puede ejercer presión sobre el nervio trigémino, dañando su cubierta protectora. Puede incluso estar relacionada con esclerosis múltiple, un tumor cerebral u otras enfermedades.
El diagnóstico se basa principalmente en la descripción de los síntomas, pero una resonancia magnética puede ser útil para identificar compresiones vasculares o descartar otras causas. En conclusión, el nervio trigémino desempeña un papel crucial en la sensibilidad facial y tiene diversas funciones en la transmisión de información sensorial. Mi nombre es Valeria Méndez Castañeda. Exploración física. Sensibilidad en el rostro. Sensibilidad de la cara. Rama oftálmica, maxilar y mandibular. Se exploran 3 zonas de la cara: oftálmica, frente; maxilar, mejilla; mandibular, mandíbula. Prueba: tocar suavemente cada zona con algodón. Sensibilidad táctil. Objeto romo. Sensibilidad dolorosa. Aplicar aire frío o caliente. Sensibilidad térmica. Se compara lado derecho con lado izquierdo. Motor. Prueba: pedir al paciente que muerda fuerte mientras palpas los músculos maceteros y temporales. Pedir que abra la boca contra resistencia. Observar si la mandíbula se desvía hacia un lado al abrirla. Desviación al lado paralizado. Reflejo corneal. Prueba: se toca suavemente la córnea. Par craneal nervio abducens. Este nervio nace en el núcleo abducens, ubicado en el puente del tronco encefálico. Tiene 2 orígenes, el real y el aparente. En el real su ubicación se encuentra en el núcleo motor del abducens, situado en la protuberancia en el piso del cuarto ventrículo, cerca del folículo facial. En este núcleo emergerán las fibras nerviosas motoras que forman el nervio abducens. En el origen aparente su ubicación es el punto donde el nervio emergente del tronco encefálico se encuentra en el surco bulbopontino, la hendidura entre el puente de Barolio o protuberancia y el bulbo raquídeo o la médula oblongada. Su posición se sitúa en el medial al nervio facial y vestíbulo coclear. Mi nombre es Lisbeth Jocelyn Borba Pavía. Yo les voy a explicar sobre el tipo de nervio craneal y su función. El nervio abducens es un nervio exclusivamente motor, lo que significa que no tiene función sensorial. La principal función del nervio abducens es controlar el músculo recto lateral que permite que el ojo se mueva hacia afuera. Este movimiento es esencial para la visión binocular y la coordinación de los movimientos oculares. Para la exploración del nervio abducens, el examinador solicita al paciente seguir la mirada con algún objeto, puede ser un dedo o un lápiz. Después, el examinador observa el movimiento del ojo hacia la periferia y si el ojo puede abducir. El examinador realiza movimientos cardinales, puede ser en H o asterisco, para evaluar la limitación de movimiento, diplopia, nistagmo o dolor. Al final de detectar los hallazgos anormales o normales, se realiza un diagnóstico. Mi nombre es Ashley Nicole Hernández Utrilla. Yo les voy a hablar de las enfermedades del nervio abducens. La primera enfermedad es la parálisis del 6 par. Es el daño directo del nervio. El ojo no puede ir hacia afuera. Es llamado diplopia. Neuritis. Es la inflamación del nervio por infección. Autoinmunidad. Falla la señal. Es la visión doble. Traumatismo craneal. Es el golpe, estira o daña el nervio. Ojo. No se mueve hacia afuera. Neuropatía diabética. Daño a los nervios causado por diabetes. Tumores. Es alrededor detrás del ojo. El síndrome de Tolosa. Inflamación en el área detrás del ojo. Hola, nosotros somos el equipo número 7 y por lo tanto nos tocó el par craneal 7, nervio facial. Se origina en el tronco encefálico, específicamente en la protuberancia. Está compuesto por una raíz motora y un nervio intermediario más pequeño, con fibras sensitivas y parasimpáticas, que emergen del tronco encefálico y recorren el conducto facial antes de salir del cráneo por el agujero estilomastoideo. ¿Qué tipo de par craneal es? Es mixto y está asociado a los derivados del segundo arco faríngeo, motor músculo, de la expresión facial entre vientre posterior del digastrio músculo estiloideo y estapedio. Una pequeña área alrededor de la concha del oído externo sensorial especial proporciona una sensación gustativa especial
a los 2/3 del interior de la lengua a través de la cuerda del tímpano parasimpático. Irriga muchas de las glándulas de la cabeza y el cuello, incluidas glándulas salivales, submandibulares y sublinguales, glándula mucosa nasal, palatina y faringeas, glándula lagrimales. Funciones que realiza el par craneal número 7. La primera función es la motora. Esta se divide en 5 ramas principales. La primera rama es la frontal temporal, la cual se encarga de mover los músculos de la frente. La segunda es la cigomática y esta se encarga de cerrar los ojos. La tercera es la bucal, la cual mueve la nariz, parpadea, eleva los labios y las comisuras para sonreír. La cuarta es la marginal mandibular. Esta se encarga de bajar el labio inferior, controlar el músculo estapedio en el oído medio. Y la quinta es la cervical. Esta se encarga de mover el mentón y las comisuras inferiores. Controla la platisma también. La segunda función son las sensitivas. Esta se divide en 2 ramas. La primera es la audición, el conducto auditivo externo, el tímpano y el pabellón auricular. La segunda rama es en el gusto, en la segunda parte anterior de la lengua. Y la tercera función es la parasimpática. Esta se divide solo en una rama y se encarga de estimular las glándulas salivares y lagrimales. También les voy a hablar sobre las formas de explorar el par craneal número 7. Esto se hace en 4 ejercicios. El primero son los movimientos faciales, como el levantar las cejas, cerrar los ojos fuertes, sonreír e inflar las mejillas. El segundo ejercicio es el gusto, en la segunda parte anterior de la lengua. Debemos dar a probar algo dulce o algo salado. Nuestro tercer ejercicio es el lagrimeo o la sequedad. Debemos preguntar si hay ojos secos o poco lagrimeo. El cuarto ejercicio es el reflejo corneal. Esto se debe hacer con el ojo cerrado y debemos tocar la córnea muy suavemente. Enfermedades o patologías que se relacionan. Parálisis de Bale, parálisis periférica con asimetría facial, ojo que no cierra y pérdida del gusto. Síndrome de Ramsay-Hunt, causada por la reactivación del virus de la varicela zoster. Enfermedades autoinmunes, como el síndrome de Green, afecta los vasos sanguíneos que irrigan el nervio provocando disfunción. Traumatismo, lesiones directas en el nervio. Tumores benignos o malignos que crecen cerca del nervio que pueden comprimirlo. Nervio vestíbulo coclear, par craneal 8. Origen: un núcleo coclear anterior y posterior. Audición: núcleo vestibular superior, inferior, lateral y medial, encargado del equilibrio aparente. Bulbo pontino entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. Jimena Montserrat Meléndez González, alumna. Mi nombre es Natalie Maite Buendía Alonso y yo les voy a hablar acerca del tipo de par craneal y su principal función. El nervio vestíbulo-coclear es un nervio sensitivo, más específicamente un nervio aferente somático especial, por sus siglas ASE. Esta es una fibra nerviosa de alta especialización. Su principal función es transmitir la información sobre la audición y el equilibrio desde el oído interno hasta hacia el tronco encefálico. Este está compuesto por 2 ramas principales. La rama coclear. Esta se va a encargar de transportar los impulsos nerviosos relacionados con el sonido desde la cóclea hasta el cerebro. El proceso que sigue es el siguiente. Primero va a transportar la información sonora desde el oído interno hacia el cerebro. Estas vibraciones activarán células ciliadas en la cóclea, generando impulsos nerviosos. Posteriormente, estos impulsos viajarán en el nervio coclear hasta los núcleos cocleares en el tronco encefálico, para seguir rutas neuronales que lleguen al cerebro para su interpretación. La siguiente rama que tenemos es la vestibular. Esta se va a encargar de informar al cerebro sobre la posición del cuerpo en el espacio, lo que ayuda a mantener el equilibrio. Esta está compuesta por 3 canales. El principal canal es canales semicirculares que detectan movimientos de cabeza.
el utrículo y sáculo, que detectan los movimientos lineales, es decir, adelante, atrás, arriba y abajo, y el nervio vestibular, que lleva al cerebro la información del movimiento y posición de la cabeza. Estos tres canales van a ser importantes ya que van a trabajar en conjunto para enviar señales al cerebro para que éste las integre con información visual y propioceptiva. Mi nombre es Contreras Flores Katia Carolina y yo les voy a hablar sobre la exploración. En el caso de la audición vamos a tener una prueba de voz susurrada en la que el examinador tapará un oído y hablará en voz baja dentro del otro. El paciente debe de repetir lo que escucha y así se evaluará la audición en general. Vamos a tener una prueba de Ring en la que con un diapasón se comparará la conducción ósea versus la conducción aérea. Vamos a tener una prueba de Weaver que se pondrá un diapasón en la frente. Una audición normal se escuchará en el centro y si se lateraliza se indicará sordera conductiva o neurosensorial. Vamos a tener una audiometría que esta será la más precisa ya que mide los umbrales auditivos exactamente. Ahora tenemos la exploración de la función vestibular, equilibrio, en la que el paciente estará con los pies juntos, los ojos abiertos y luego cerrados. El positivo será que solamente se tambalea o cae, y si cierra los ojos y se cae, tendrá una alteración vestibular. Tendremos una marcha en línea recta o marcha de Varani. En esta caminará en línea o con giros y un desequilibrio indica una afección vestibular. Tendremos la de nistagmo, en esta tendrá movimiento ocular involuntario, se examina siguiendo un punto y esto puede indicar una lesión del área vestibular. Tendremos pruebas calóricas, estas se harán en un hospital, en la que se irrigan los oídos con agua fría o caliente y se evalúan los movimientos oculares. Tendremos una prueba de impulso cefálico, en la que el examinador mueve rápido la cabeza del paciente y así se evalúan si los ojos siguen el objetivo o si no, se detectará una lesión unilateral vestibular. Mi nombre es Sánchez Luciano Aurora. El origen del par craneal 9 glosofaringeo nace de 3 núcleos: núcleo ambiguo, núcleo salival inferior y núcleo del tacto solitario. El tipo de par craneal es un nervio mixto, lo que significa que tiene funciones tanto motoras como sensitivas. También es un nervio parasimpático ya que controla la salivación. Yo soy Martina Rosales Jennifer Natalia. Funciones del glosofaringeo. Gusto. Transmite el sentido del gusto desde el tercio posterior de la lengua. Sensibilidad general. Sensibilidad táctil dolorosa y térmica. Músculo estilofaringeo. Ayuda a elevar la faringe y la laringe. Reflejos mucosos. Activa estimular la faringe. Regulación de la presión arterial. Informa al cerebro sobre los cambios en la presión arterial. Salivación. Estimula la glándula parótida a través de las fibras parasimpáticas. Zarco Aretia Juana Sofía. Exploración del par craneal 9. Sensibilidad faringea. Tocar con el bajalenguas los pilares amigdalinos o la faringe posterior. Reflejo nauseoso. Se estimula un pilar amigdalino. Debe haber contracción faringea y elevación del paladar. Elevación del paladar. Pedir al paciente decir A. Se observa elevación simétrica del paladar. En la exploración, la deglución ayuda a los músculos del IX a dar un sorbo de agua y también para evaluar la dificultad para iniciar la deglución. El gusto del tercio superior se aplican sustancias dulces, ácidas, amargas en el tercio posterior de la lengua y eso se realiza para ver algún defecto y ver cómo reacciona. Hola, mi nombre es Artiaga Cipresa Quexali Marlene. Nosotros les vamos a hablar sobre el 10º par craneal, nervio vago. Como nombres es llamado nervio neumogástrico, es el 10º par craneal y el más largo. Su nombre proviene de vagus errante. Como origen tiene que nace en núcleos motores, sensitivos y parasimpáticos del bulbo raquídeo en el tronco encefálico. En el núcleo motor ambiguo controla músculos de faringe, laringe y paladar.
responsable de funciones como deglución, fonación y reflejo nauseoso. Núcleo del tracto solitario, que recibe información sensitiva visceral en el corazón, pulmones y aparato digestivo. Integra reflejos como tos, presión arterial y frecuencia cardíaca. En el núcleo dorsal del vago parasimpático es el principal centro regulador parasimpático que controla funciones involuntarias en la digestión, ritmo cardíaco, secreciones y motilidad del sistema digestivo. Mi nombre es Montiel Cortés Vivian Alejandra. El nervio vago es un tipo de nervio mixto y el más largo de los 12 pares craneales. Contiene fibras motoras y sensitivas. Es el nervio principal del sistema nervioso parasimpático. Reyes González América Paola. Las funciones: regulación parasimpática, control visceral, encargado de la respuesta de descanso y digestión. Estas son la cardíaca, respiratoria y digestiva. La función motora: deglución, tragar, fonación, el habla y los reflejos de tos y el vómito. Función sensitiva: sensibilidad visceral, sensibilidad general y gusto. Exploración del nervio vago. Elevación del paladar blando. Solicita al paciente que abra la boca y diga "ah", lo que producirá la elevación del velo del paladar. Observe la úvula. Si la lengua no se lo permite, deprímala con ayuda de un depresor, que debe estar en posición medial. Reflejo faríngeo o nauseoso. Solicita al paciente que abra la boca y con ayuda de un depresor lingual estimule cada lado de la pared posterior de la faringe, lo que provocará la contracción de esta, con desplazamiento posterior de la lengua y sensación nauseosa. Al ser una elevación bastante desagradable, se recomienda realizarla solo si hay sospecha de patología. Las posibles enfermedades que se pueden generar del nervio vago son problemas digestivos. Estos se dividen en gastroparesia, que es el daño al nervio vago que impide que los alimentos pasen adecuadamente. Disfunción intestinal. El mal funcionamiento del nervio vago, intestino irritable. Problemas cardíacos. Síndrome vasovagal. Es la reacción del nervio vago a ciertos estímulos. Arritmias. Alteraciones al ritmo cardíaco. Problemas respiratorios y de la voz. Estos pueden ser disfagia, disfonía o problemas respiratorios. Y otros problemas son la neuralgia vagal, que es el dolor causado por el pinzamiento o presión del nervio vago, y problemas emocionales. Estos se derivan en conexión entre disfunción del nervio vago, causando ansiedad, depresión o hipersensibilidad emocional. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Alexandra González García y les vamos a hablar sobre el 11º par craneal, que es el nervio accesorio. Este nervio o este par craneal lo encontramos con 3 diferentes nombres, que es nervio accesorio, nervio espinal accesorio y nervio espinal. El nervio accesorio tiene 2 orígenes principalmente, que es la raíz espinal y la raíz craneal. La raíz espinal se origina en la parte anterolateral del asta anterior de la médula espinal, entre los niveles cervicales 1 y 5, y la raíz craneal se emerge de la parte caudal del núcleo ambiguo ubicado en el bulbo raquídeo. Me presento, soy Vieira Cortés Yaretsi y a mí me tocó hablar sobre el tipo y la función. El tipo es el nervio motor y tiene 2 funciones principales. La primera, que es inerva esternocleidomastoideo, conocido también como SCM, y trapecio, movimiento de cabeza y hombros. La segunda, que es porción craneal, colabora con el vago en fonación y deglución. Mi nombre es Dulce Ariadna Rodríguez Sánchez y en la parte de la exploración, para evaluar el músculo esternocleidomastoideo, se le pide al paciente que gire la cabeza a contrarresistencia, y para evaluar el músculo trapecio, se le pide al paciente que eleve los hombros contra resistencia. Algunas de las enfermedades podrían ser lesiones quirúrgicas del cuello, que es lo más común, traumatismos y estiramientos repetidos, compresión por tumores o fracturas, y algunas consecuencias serían la debilidad del hombro, incapacidad para elevarlo, dificultad para girar la cabeza y atrofia muscular. Hola, mi nombre es Amanda Lucía López Navarro. Nos tocó el nervio hipogloso,
Es el 12º par craneal, un nervio motor esencial para el control de la lengua y es importante para el habla, la masticación y la deglución. Mi nombre es Zuleima Cruz Torres y el origen del 12º par craneal es de origen real y aparente, ya que se origina en el núcleo hipogloso del bulbo raquídeo y emerge del cráneo a través del canal del nervio hipogloso, desciende por el cuello y se ramifica para inversar los músculos de la lengua. Sus funciones es controlar los músculos de la lengua, geniogloso, hiogloso, estilogloso y músculos intrínsecos. Permite el movimiento necesario para hablar, masticar y tragar. Para la exploración, son 4 pasos. El primero es la observación. Inspeccionar la lengua en reposo para observar si hay fasciculaciones o atrofia. Segundo, movimiento. Pedir al paciente que saque la lengua y notar alguna desviación. 3, fuerza. Evaluar la fuerza contra la mejilla. Y el cuarto, articulación. Evaluar la capacidad para articular palabras. Regularmente, palabras con T y D. Mi nombre es Carla Beatriz Barajas Martínez. Las enfermedades o patologías están causadas por tumores, accidentes cerebrovasculares, infecciones, lesiones, ELA. Los síntomas son dificultad para hablar, masticar, tragar, debilidad, desviación de la lengua y fasciculaciones.